tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias Venezuela hoy, con un panel para revisar lo que está ocurriendo, que cambia la noticia minuto a minuto, pero desde el domingo 28 de julio, pues hay muchos más cuestionamientos sobre ese proceso electoral. Así que presento desde Caracas y les agradezco enormemente cuando se están viviendo horas muy difíciles a Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, abogada, y también a Noel Alejandro, analista. Ellos están en Caracas, en Venezuela, pero en Carabobo, en Valencia en particular, el profesor de Derecho Pablo Aure, desde el sur de la Florida, está acompañándonos desde Granado. Con este panel vamos a comenzar el análisis. Comienzo contigo, Marta. Vemos una ola de arrestos, creo que una decena, tú eres la que nos vas a dar la cifra exacta de personas fallecidas después de anunciado estos resultados que han sido condenados por el mundo entero, por la oposición y por el venezolano. Arrestados, desaparecidos, ¿qué está pasando, Marta? Bienvenida. Sí, gracias Alejandro. Buenas tardes a mis colegas que me acompañan en este panel. Efectivamente, en Venezuela estamos viviendo horas muy dolorosas. Nos remontan al año 2014, al año 2017, al año 2019. Tras el evento electoral del pasado domingo 28 de julio, ya en horas de la noche, veíamos cómo lamentablemente como que se ponía otra vez en marcha todo lo que hemos documentado a lo largo de esta década que tiene que ver con persecución por razones políticas. Creo que es importante marcar algunos hitos, ¿no? La violencia política empieza cuando empiezan a tratar de sacar o no dejar entrar a testigos a los centros de votación. Allí ya empezó a generarse una situación de violencia en medio de una jornada que había sido, además de una participación masiva, creo que histórica, no hay registro reciente. Perdona, Marta, les pido a alguien que tiene un televisor prendido si le puede bajar volumen porque se está oyendo como un eco. Adelante, Marta, y disculpa la interrupción. No. Una participación extraordinaria, masiva, pacífica. Yo recorrí centros de votación en Caracas y vimos pues alegría, entusiasmo, esperanza, disposición de participar independientemente del tiempo que se llevara hacerlo, ¿no? Vemos que entonces la jornada se va llenando de situaciones de hostigamiento cuando algunos testigos querían entrar al momento de la totalización de las actas y no se les era permitido. Ahí empezamos a ver, digamos, que la situación empezaba a complicarse. La presencia de los denominados colectivos o estos grupos armados que actúan con la quiescencia o al amparo de las autoridades venezolanas empezaron a llegar a los centros de votación donde se registra la mayor cantidad de votantes, un poco en esta actitud amenazante de hostigamiento. Y luego, finalmente, ya en ese contexto ocurre el primer asesinato de una persona en el estado Táchira. Luego de esto vemos los anuncios del presidente del Consejo Nacional Electoral y tras ese anuncio yo creo que Venezuela quedó en un silencio verdaderamente aturdidor, ¿no? Era un silencio que atormentaba, todo el mundo quedó como paralizado desde la medianoche que ocurrió este anuncio y hasta horas de la mañana del día lunes. El día lunes empezamos a escuchar cacerolas en diferentes sectores del país. Yo salí de mi casa muy temprano porque tenía que ir a un lugar determinado y ya escuchaba, yo vivo pues paso por Petare y escuchaba pues el ruido de las cacerolas desde el barrio de Petare, que sabrán es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica y por lo menos el más grande de Venezuela. Ya se escuchaban las cacerolas, ya se estaba empezando a ver movimiento en la gente en la calle y ya en horas de la mañana, a mitad de mañana del día lunes, de forma espontánea y masiva, empezamos a ver cómo en toda Venezuela empieza a salir la población. En dos tonos. Uno, desconocer los resultados anunciados por el órgano rector, porque según pues, quienes estaban en la calle manifestando, estos resultados no daban cuenta de su voluntad, de la expresión que habían tenido al momento de votar. Y de otra parte, solicitando transparencia en estos escrutinios. Transcurrió todo el día lunes en esta manifestación que fue verdaderamente impresionante, fue todo el país que salió a manifestar sin el llamado de ninguna dirigencia política, me refiero,
y durante el lunes transcurrió de esa manera. Ya empezamos a ver entonces a los grupos de estos colectivos salir a la calle a hacer frente a los manifestantes. Para no hacer tan larga mi intervención, esto empieza el día lunes en horas de la tarde-noche. El día martes vemos anuncios oficiales, alto mando militar, digamos, Diosdado Cabello como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, vemos al presidente de la República, vemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vemos al fiscal general de la República, digamos, haciendo unos anuncios condenando estos hechos, ya calificándolos de terroristas, de que se trataba de un golpe de Estado en curso, y en la medida en que esos anuncios se daban el día martes, una represión fuerte y dura. Vemos otra vez, hoy nuestra organización da cuenta de al menos 20 personas asesinadas. Estamos corroborando con muchísima responsabilidad, como lo hemos hecho históricamente, estamos corroborando estos casos, por supuesto. Tenemos muchos más en corroboración, pero puedo decir que hasta el día de hoy, hasta esta hora, hemos corroborado al menos 20 asesinatos. El tema de los presos, pues ya por primera vez es el fiscal general de la República quien anuncia las cifras. Y las organizaciones de la sociedad civil lo que estamos es tratando de convalidar, de corroborar, de darle nombre y apellido a esas cifras. El fiscal general de la República ayer anunció, más o menos a estas horas, me refiero al día miércoles, el fiscal general de la República anunció la detención de 1.072 personas en el contexto de las manifestaciones. Antes del anuncio de estas detenciones, ya había señalado el fiscal general de la República que todas estas personas iban a ser imputadas por un catálogo de delitos que van desde terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio, este catálogo que suele usarse en este tipo de situaciones. Aquí vemos una cuestión que verdaderamente llama la atención, porque normalmente en un proceso penal ocurre un hecho y ante la ocurrencia de ese hecho, el fiscal, previo a una investigación, los precalifica y dice, bueno, mira, estos hechos se encuadran en este tipo penal. Aquí ocurrió distinto. El fiscal general de la República ya había establecido cuál era el tipo penal y a partir de allí eso se le ha ido imputando a todos quienes han sido detenidos. Vuelvo, el fiscal general de la República habla de 1.072 detenidos hasta el día de ayer, miércoles 31 de julio. Seguramente esta cifra ha aumentado más. ¿Qué nos preocupa? Nosotros lo que hemos hecho es ir tras esa cifra, tratando, como te digo, de revalidar. Hay mucho miedo, hay muchísimo miedo, la persecución es muy fuerte, los colectivos están ubicando a las personas que participaron en esas manifestaciones. El día de ayer hasta se puso en funcionamiento una app donde se colocaba, mira, identifica a los manifestantes, entonces se colocaba la foto de las personas, salían los colectivos a ubicar a las personas, los colectivos han entrado a casa, a robar, a buscar personas, a perseguir. Los miembros de mesa han denunciado a nivel nacional que están siendo perseguidos, muchos están escondiéndose porque no saben pues por qué los están buscando. Entonces hay una situación muy complicada, los colectivos están como que en primera fila, ubicando a las personas, luego aparecen los cuerpos de seguridad a detener a estas personas. No, los familiares, aquí hay un cruce, entonces las personas denuncian que están desaparecidos sus familiares y bueno, después de una ardua búsqueda por los diferentes sitios de reclusión, es que se van enterando que no, que es que están detenidos en tal o cual lugar. Se están haciendo audiencias de forma telemática en la que a todos los detenidos se les están imputando estos delitos, se les niega contacto con sus familiares, se les niega la posibilidad de designar una... Están violando todos los derechos humanos del venezolano. No pueden designar abogados de confianza, sino que se les impone un defensor público, se les imputan este catálogo de delitos y luego están siendo trasladados a diferentes centros de reclusión. Entonces, digamos, estamos viendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, al menos de corta duración, estamos viendo asesinatos, estamos viendo entonces, lamentablemente, la ejecución del crimen de persecución por razones políticas en nuestro país. Discúlpenme, no te lo agradezco porque hay mucho que decir y yo sé que tenemos bastante. Te agradezco porque este programa es informativo y tú estás en Caracas y estás trabajando asistiendo a los familiares de esa víctima. Paso con Noel Alejandro Leal en Caracas. Ha sido muy crítico de este proceso, incluso del sector opositor actualmente. Se sospechaba y además
de la pregunta, ¿se sospechaba que esto pudiera terminar así, Noel, según tu lectura? ¿Y qué se está viviendo en estos momentos en la Venezuela, cerca de donde tú vives, en los alrededores, y cómo lo está viviendo tu familia también? Bueno, Alejandro, en lo particular yo no soy crítico con este sector opositor en la actualidad, sino con todo desde el inicio. Y desde el inicio el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata. Es decir, es absolutamente lógico lo que está haciendo, y más después de 25 años de instauración. Entonces tú llevas un proceso de instauración constante donde tú vas adoctrinando, donde tú vas destruyendo a la Policía de la Nación, que es la Fuerza Armada, donde tú colocas también esta cantidad de organismos paraestatales como los colectivos, donde tú fuiste estructurando una serie de bandas armadas que tienen hasta carácter multinacional, que no solo contaban con la anuencia y impunidad del Estado, sino que también las armaste y también las adoctrinaste. Entonces, hay que entender esto dentro del marco de la realidad. Son 25 años en que usted vive en una tiranía. Esta tiranía ha sido tratada con juego democrático durante 25 años. No puedes tener otro resultado. Por supuesto, la tiranía iba a ser esto. Eso es como lo que sucedió ayer en los Juegos Olímpicos, donde una boxeadora femenina la pusieron a boxear con un transgénero. Por supuesto, el transgénero va y la mata, a trancazos, porque no podía pasar otra cosa. Ahora, ¿dónde está la culpa de eso? De la boxeadora en haber aceptado eso, porque es una cosa que raya lo antinatural, pero también está la culpa de toda la organización de los Juegos Olímpicos en haber aceptado algo que evidentemente iba a suceder. Eso pasa en Venezuela. Tiene una tiranía, la tiranía ejerce como tiranía desde el día 1, desde 1999, y si lo recordamos al 92, llegaste matando, entonces es absolutamente lógico que 25 años después del ejercicio sigas haciendo lo mismo. Entonces la tiranía persigue, secuestra y mata. En el 2002 creo que eso ya quedó absolutamente claro de cuál es la capacidad o cómo funciona el elemento. La gente cree que el problema es Maduro, igual que creían que el problema era Chávez, no entienden lo que es un proceso revolucionario. Por lógica iba a suceder esto. Es muy ridículo, y perdonen, esta cantidad de gente que está diciendo ahorita, no, es que había que desenmascarar. Y 2002, y Joao Bella, y 2007, y 2014, 2012... Entonces, por favor, hay que ser serio con respecto a eso. Desde el inicio, el gobierno persigue, secuestra, tortura y mata. Ok. Ahora, en mi zona en lo particular, gracias a Dios, hay calma. Se escuchan las cacerolas, se escucha esto, lo otro, pero simplemente tú sales de mi zona, 6 cuadras más, te aproximas a Altamira y ves la realidad. Y en Altamira ha habido destrozos, ha habido violencia, ataque, represión. Si caminas simplemente hasta Chacao, vuelves a ver esa realidad. Si vas más hacia el este, si vas hacia Petare, ves parte de esa misma realidad. Yo creo que es muy importante terminar de entender eso, los 25 años del proceso revolucionario, porque también es muy preocupante ver a gente difundiendo videitos de las bandas armadas, el tren del Yango, el tren de Aragua, el tren de yo no sé qué cosa, supuestamente colocándose a favor de la población. Estructuras que, de nuevo, fueron armadas, ideologizadas, financiadas por el gobierno. Y la gente cree que eso es positivo, sin ver el resultado político adicional de lo que significa darle abanderamiento político a ese tipo de estructuras, sin pensar en un mañana de un país desarticulado, armado con este tipo de bandas que desde atrás tienen un titiritero. Entonces, mi objeción hacia el comportamiento de la política, de la estructura dirigencial opositora, es el infantilismo con que se está llevando la realidad frente a lo que es un proceso revolucionario. Y ese es el gran eje de por qué yo soy absolutamente crítico de todo lo que han hecho, absolutamente todos, porque todos hacen lo mismo. Bueno, este relato que nos está haciendo Noel, Pablo, paso contigo, que estás en Venezuela. A los tres les agradezco la valentía porque son momentos de persecución del régimen y dar la cara y poner el rostro les puede costar a ustedes. Rezamos y a nombre de todo el equipo de Martín Noticias, nuevamente agradecidos por esta lucha que están librando para alcanzar la libertad. Pablo, fíjate que quiero tu lectura sencillamente porque son 25 años donde el régimen ha venido matando, asesinando en diversas oportunidades. ¿Cómo crees tú que va a terminar esta historia? Sí, Alejandro, comparto más o menos lo que dice Noel, pero tú sabes cuál ha sido mi posición y por qué me incorporé y por qué acudí a votar, porque esto lo veía como una manera de organizarlo. Yo creo que de este programa, no solamente como es de noticias, por supuesto, dibujar el panorama que estamos viendo, que ya prácticamente las protestas han cesado
hasta el día martes de esta semana ya se ha visto cierta tranquilidad y una ola de persecución, pero violenta, ¿no? Y, por supuesto, los colectivos persiguiendo, identificando a quienes han estado o quienes estuvieron presentes en las manifestaciones. Para entrar en contexto, porque sé que este programa lo ve mucha gente cubana, los colectivos aquí en Venezuela son los CDR, allá en Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución. ¿Okay? Aquí son los colectivos que hacen el trabajo, si se quiere, sucio, que, bueno, ya lo hacen igual, tanto los colectivos como las Fuerzas Armadas lo hacen, ya no guardan ni siquiera la forma, pero en un principio hacían el trabajo sucio, el que no hacía la Fuerza Armada. Ahora, que yo quisiera que en este programa, ¿okay?, tratar de buscar cuál debería ser nuestro comportamiento, es decir, yo voy a contribuir para aportar. Cuando digo mi comportamiento o el comportamiento, cómo podemos enrolar, encaminar, buscar una salida a este mare magnum que estamos viviendo en el país. Porque tú no la ves, Pablo, tú no ves la salida desde tu trabajo como abogado en las calles políticas. No lo veo, hay que ser franco, ¿ok? Esto yo sé que no es popular, pero hay que ser franco. Yo creo que aquí falta todavía muchísima organización. Cuando te digo muchísima organización, María Corina ha hecho un gran trabajo, ella ha hecho un gran trabajo, pero hace falta tener una organización capaz de movilizar, no solamente para protestar, sino para estar consustanciada a toda esa gente que ella pensó movilizar o pensó organizar con los comanditos. Y te lo digo con propiedad, porque tú vas a cualquier estado, si no va María Corina o si no iba María Corina, no había manifestaciones grandes, es decir, manifestaciones, cuando ella iba a los recorridos en la campaña electoral con el señor Edmundo González, porque los representantes de ella en cualquier estado, sea Maracaibo, sea Zulia, donde sea, si no iba ella, no se movilizaba la gente. Entonces, un candidato es el candidato, por supuesto, puede movilizar muchísimo más, pero yo creo que debe existir en cada estado una estructura que sea capaz de movilizar, inclusive que cuando no vaya el candidato o la figura principal. Esto a mí me preocupa mucho. Yo le decía ahora a un compañero que está en Colombia, que emigró a Colombia, yo le decía, y él me dice, profe, ¿cómo ve el panorama? Oye, no sé, pareciera que estoy viendo una serie en Netflix en la 3ª o 4ª temporada. Sí, porque esto parece, oye, y me preocupa mucho porque esto puede producir una gran ola de migración más de la que tenemos, un gran estancamiento de la economía en el país, una gran frustración, pero ¿cuál es el deber nuestro y de los comunicadores? No abonar, o mejor dicho, no regar para que no siga germinando esa desesperanza que pudiera apoderarse del venezolano. Una esperanza que creció muchísimo hasta entrada a la noche del 28 de julio y, por supuesto, el baño de agua fría. Ojo, quiero decirles algo, para que yo no soy ningún ingenuo. Yo bastante se lo decía a todo el mundo y en todos los conversatorios donde yo asistía previo a las elecciones. Mire, esto es un acto político más. Venezuela no se acaba ni se acabó el 28 de julio. Esto es, yo no veo, le decía yo no veo a Elvis Amoroso proclamando como ganador a Edmundo González. Lo que sí no me imaginaba era la magnitud de la manera como cambió los resultados electorales, porque sí no tengo duda, oye, porque usted estaba en la calle, porque una cosa fue lo que se expresó la gente y otra cosa fue el resultado que se dio. Así es, y que todos esperamos. No quiero no voy a pasar todavía con Noel porque estoy imaginando lo que puede estar pensando en este momento, porque fíjate, Negar, nos piden a los comunicadores, los que estamos afuera, que generemos esperanza. El liderazgo político asumió un proceso llamado hasta el final. Ese proceso al final era cobrar, mantenerse en las calles, que ya están desarticuladas, pero entonces cuando tú haces alguna crítica, como la puede expresar Noel, que es un balance maravilloso de lo que fueron o han sido estos 25 años de dictadura, pareciera que el responsable es el ciudadano. El líder asume otro papel, porque son líderes, tienen que cuidarse, pero el venezolano en la calle, a quien están asesinando, a quien están matando, es muy difícil entenderlo o explicarlo. No sé si de allí recoges la inquietud que
que te Sí. dejo para que le expliques. Gracias Alejandro. Y fíjate, comparto 100% lo que dice Noel. Y de alguna u otra forma hay que entender, primero, que estamos en presencia de un gobierno dictatorial. Nunca le puedo decir que es una democracia, es una tiranía absolutista que ha controlado todo y cada uno de los espacios y de los poderes del Estado. Segundo, vemos de que lo que pretende es permanecer en el poder, porque hay mucho compromiso con la justicia internacional, y de aquí quiero también partir lo que es la Corte Penal Internacional y los crímenes de lesa humanidad, que toca mucho lo que acaba de decir Marta Tineo. O sea, definitivamente dentro de Venezuela existe una persecución absoluta por crímenes políticos, no por crímenes comunes. O sea, el simple hecho de disentir ya me hace a mí blanco de ser un objeto de la justicia por haber disentido del régimen. Lo otro que tenemos que entender es que no somos ingenuos. O sea, yo estoy de acuerdo con Pablo y no podemos perder de vista que tenemos que tener fe, tenemos que tener optimismo, pero tampoco podemos perder la objetividad y la claridad de la situación que estamos viviendo hoy en día. O sea, el problema no era la elección. Y definitivamente hay que darle de alguna otra forma una loa a María Corina Machado, que agarró y aglutinó y masificó el voto y movió las masas que de alguna otra forma estaban dormidas. Pero el problema no era votar, el problema era cómo iba a ser el proceso de transición o cómo iba a ser el proceso de proclamación del candidato ganador. Y eso ya hay que tenerlo claro. El CNE secuestrado por el régimen, el Tribunal Supremo de Justicia secuestrado por el régimen, en ningún momento le iban a dar ganadora a González Urrutia. Como primero. Como segundo, somos demócratas, somos democráticos, creemos en la democracia, pero no estamos entendiendo que dentro de Venezuela hay una tiranía que de alguna u otra forma tiene secuestrados los poderes y que no nos permite ejercer los derechos. O sea, ¿cómo es posible que el propio que generó una situación de vulneración de derechos sea el que pide un amparo constitucional o sea el que pide un amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para quitarle funciones al árbitro que tiene que decidir quién es el que va a ganar o quién fue el que ganó las elecciones de acuerdo a su escrutinio y darle esas facultades a la sala electoral que también está parcializado? Yo veía ayer con asombro como abogado quién fue al Tribunal Supremo de Justicia a presentar el recurso. ¿Fue el presidente? ¿Fue el candidato presidencial o fue un ciudadano? Porque si nosotros vemos alguna de esas tres figuras, cuando yo como ciudadano común voy a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, nunca va a ir la presidenta a recibirlo. Nunca va a ir la presidenta de una sala a recibir el recurso directamente. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros vemos la situación de hoy, que el régimen ha generado una política de terror, donde de alguna u otra forma las manifestaciones espontáneas hoy en día se han ido diluyendo porque los infiltrados violentos del régimen hicieron todo lo necesario para crear estos motivos de persecución o estas situaciones para perseguir a las personas que eran detenidas. Vemos que definitivamente el régimen sigue estando presente y no va a haber una transición como la que quisiéramos ver, porque todos esperábamos que el día lunes 29 de julio hubiese en Venezuela una transición pacífica como la estaba llamando María Corina Machado. No podemos ser ingenuos, estamos en presencia de un régimen dictatorial y ese régimen dictatorial, por más que haya organizaciones internacionales que se sumen a pedir la captura de Nicolás Maduro, no va a pasar porque la historia nos da a entender que así como en Nicaragua no se entregó el poder a pesar de que se cantó un fraude y sigue gobernando Daniel Ortega, lo mismo va a pasar en Venezuela. Bueno, es muy triste, Marta Tineo, quiero preguntarte por toda esta cantidad de personas que tienen a sus familiares desaparecidos, están en las cárceles, hemos visto pues precisamente la angustia, no les dejan tener abogados privados, sino seleccionados por el régimen. El tema judicial de Venezuela es bastante crítico, ¿no? Pero ¿qué recomendación, qué es lo que están haciendo ustedes ahora y qué pueden hacer para, no sé, corregir un poco esta cantidad de presos políticos que el régimen, tal como en Cuba, además usando una violencia, para amedrentar y poner como ejemplo ante la comunidad nacional e internacional que ellos son los que tienen el poder? Sí. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, las que trabajamos acá en terreno como Justicia, Encuentro y Perdón, que es la que represento, pero en general todo el movimiento de derechos humanos, estamos trabajando durante todos estos días. Estamos en el lugar donde nos corresponde estar y es del lado de las víctimas. Nuestro trabajo está siendo acompañar a las víctimas, documentar sus casos, asesorarlas
jurídicamente y, por supuesto, llevar un registro muy exhaustivo de todo lo que está ocurriendo, porque más allá de que lamentablemente el sistema de justicia local está actuando, está siendo copartícipe o ejecutor en alguna medida de estas violaciones a los derechos humanos, no es menos cierto que a las víctimas no se les puede negar de entrada la expectativa de que algún día obtengan verdad, justicia y reparación. Y si no, en el sistema de justicia local, pues definitivamente con lo largo, porque sé que siempre me caen encima, que sí, que es largo, lo sé, lo enfrento todos los días, que es burocrático, que es lento, que está lleno de obstáculos, lo sé. Pero sin embargo, como defensora de derechos humanos, pero sobre todo como una persona que ha dedicado su vida a acompañar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, con largo y lleno de obstáculos, nuestra determinación es documentar todos estos crímenes, llevarlos ante instancias de justicia internacional para que algún día las víctimas puedan obtener verdad, justicia y reparación. Ese es nuestro deber moral, ese es nuestro compromiso histórico y eso es lo que estamos haciendo durante todos estos días y durante todos estos años y mientras lamentablemente no logremos la reinstitucionalización de nuestro país. Noel, se me pasó rapidísimo el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero quiero terminarlo contigo. ¿Qué le podemos decir, sobre todo a nuestra audiencia orgánica, el cubano de a pie, el ciudadano que tiene 65 años enfrentando a esta dictadura, pero no deja de clamar por libertad? Estás muteado, Noel. Perdonen, hay que entender que la esperanza no es esa esperanza electoral, la esperanza es tu tierra y las posibilidades y lo que significa la recuperación de esa tierra. Entonces, cada vez que sitúan las cosas en una esperanza, un espejismo electoral, en el espejismo del diálogo, la negociación, cualquier cosa de esa, se pierde el norte. El norte no es otro que recuperar el país, tu tierra. Entonces, hay que entender la realidad de lo que significa una tiranía. Esto no es una dictadura, esto es una tiranía. Eso es muy importante entenderlo para el hoy y el mañana de Venezuela. Entonces, adicional, hay que comprender, y pasando a la lógica de lo que estamos viviendo, es el timing geopolítico en el cual estamos involucrados. Cuando hubo una ventana para la libertad, en el caso de Venezuela, fue durante la administración Trump. ¿Y qué hizo Venezuela? Venezuela puso una caricatura ridícula que se llamó Juan Guaidó y puso una estupidez que es una estafa constitucional que fue el interinato. Yo agarro esta constitución y me refiero a ella misma como un librito ridículo, una cosa que es ilegítima y ilegal. Pero todos los que se la levantan y dicen la defensa de la constitución, lo que hicieron en aquel momento fue una estafa constitucional. Y eso es muy importante que estén conscientes todos y cada uno de ellos, porque el régimen toleró la estafa constitucional porque les convenía. Les dio el tiempo para el timing geopolítico, para que llegara un Petro y un Lula a estas posiciones de ejercicio de gobierno. Y mi estructura política dirigencial de este país, comunicacional de este país, felicita que estén criminales como Petro y Lula en puestos de gobierno. Entonces, si no estamos entendiendo la realidad geopolítica, la esperanza la colocamos en el espacio nada más del espejismo electoral, no vamos a poder recuperar nuestros territorios. La realidad hay que enfrentarla como realidad para poder tener la verdadera esperanza. La esperanza es Venezuela. Así es, muchísimas gracias, de verdad ha sido un programa que creo que va a ilustrarle a todo el público de radio y televisión Martí lo que está ocurriendo en Venezuela. Son horas muy difíciles, agradezco a toda la comunidad internacional el apoyo a mis conciudadanos. Nosotros como el cubano, como el nicaragüense, seguiremos trabajando para conseguir nuestras libertades, que es una sola, la libertad de los pueblos. Gracias, Noel, gracias, Marta Tineo, por la valentía, también a Pablo, que están en Venezuela, Nega Granado, no deja de ser menos valiente, gracias. Y a ustedes que nos acompañaron. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.